Me ya, porfa. Gracias. Entonces, buenos días para todos. Nosotros somos el grupo número uno conformado por Mónica Tapias, quien les habla Erika Ricardo, bajo la tutoría de la profe Cindy López. Vamos a presentar nuestra actividad 4.2 referente a los grafos de secuencias de capacidades de las tareas de aprendizaje para el tema de conversión de unidades de longitud. Entonces, en ese orden de ideas, pues voy a empezar con un recuento de la nueva versión de las tareas de aprendizaje, seguido de los grafos de una secuencia de capacidades en específico. Por tiempo solo va a ejemplificar una. Asimismo, las ayudas de la tarea de aprendizaje 2.1 y por último, las modificaciones al listado del análisis cognitivo. Entonces, hablando de la nueva versión de las tareas de aprendizaje, empezamos con la tarea 1.2, en donde teníamos una situación que por discusiones grupales y también por sugerencias de los tutores parecía un contexto muy forzado, ¿sí? En esta tarea teníamos que hacer la conversión, hacer una conversión, pero era tan forzado el contexto que pues sí, simplemente con hacer una tarea netamente matemática también se podía realizar. Por eso decidimos reescribir el contexto y pusimos situaciones de que habían dos amigas, una en Boyacá, otra en Inglaterra, y entonces tenían que convertir unas unidades, unas distancias que ellas recorrieron, una caminando y la otra en bicicleta, y responder a una pregunta de qué tanto le faltaba a la amiga de Inglaterra para poder completar lo mismo que hizo la amiga de Boyacá. Este contexto lo hicimos teniendo en cuenta el colegio en el que se va a implementar, dado que ellos tienen pues eh, ¿cómo se dice? Bueno, sí, están influenciados por ese currículo de Cambridge. En la tarea 2.1, referente al dibujo a escala, entonces en esta tarea fuimos más específicas en la formulación de los requisitos y en la especificación de la tarea en cuanto al lugar que ellos deben dibujar a escala, porque pues no se tenía claro si solo era como hacer el contorno del patio, si el patio tenía algunas figuras dentro, algunos juegos pintados dentro, pues no decíamos si tenían que colorearlo o no. Entonces fuimos más específica con lo que queremos que el estudiante haga en el dibujo a escala. Y en la tarea 2.2, referente a la creación del propio sistema de unidades de medida, nosotras anteriormente habíamos pedido que trajeran desde la casa tres objetos, pero entonces este requerimiento que ellos de la casa traigan tres objetos, pues realmente se nos iba a salir de las manos, porque pues estamos trabajando con niños que igual ellos tienen mucha imaginación y pueden traer muchos objetos, y entonces de pronto la caracterización de esas eh, unidades de medida pues van a ser un poco más difíciles de controlar. Entonces, ¿qué decidimos? Que los tres objetos con los que deben crear su propio sistema de medidas deben ser elementos que tengan a la mano en ese momento, los que hayan llevado. Puede ser la lonchera, la cartuchera, el esfero, pero son elementos que ellos usualmente llevan al colegio. Y finalmente, para esta nueva versión de las tareas de aprendizaje, dadas las discusiones grupales también y la charla anterior, entonces decidimos cambiar totalmente la tarea 1.1. En esta tarea me permito explicarla. El colegio necesita realizar una carrera de vallas con 10 obstáculos, pero entonces esta carrera la van a hacer en la cancha. Para ello, le piden al estudiante, a los estudiantes que formen grupos de 4 personas y planteen una solución, puesto que tienen que medir el perímetro de la cancha y además ubicar las 10 vallas a la misma medida, dejando 0,7 kilómetros al inicio y al final de cada valla, al final de cada espacio de la cancha. Entonces, ellos deben usar tres instrumentos, dos grupos van a repetir un instrumento, entre ellos una regla, un metro y un decámetro, y cada uno tiene que convertir esa respuesta a kilómetros. Entonces, pues ellos van a estar como en esta situación. Para ello, como lo decía, van a trabajar en grupos. Los materiales son los instrumentos de medida, metro, regla y decámetro. Y van a existir momentos en los que ellos tengan que compartir con todos sus respuestas para ver a qué unidades llegan, a qué respuestas llegan.
Pasando el grafo de secuencias de capacidades, voy a presentar el de la tarea 2.1, que es el del dibujo a escala. Entonces, aquí como ustedes pueden observar en pantalla, resalto específicamente tres secuencias, S3, que es decisión, S14 y S15, que eh, son las vías donde el estudiante puede ir, que puede tomar, y además ellas tienen la secuencia de interacción S23. Como les comentaba, casi todas, perdón, todas las tareas tienen trabajo grupal en algún momento. Entonces, nosotras decidimos agregar esa secuencia de interacción en donde se activen capacidades que el estudiante sea capaz de compartir su estrategia de resolución, poder compararla con la de demás compañeros, poder discutir y llegar a acuerdos de cuál es la mejor estrategia que se ha usado y entre otras capacidades. Entonces, en esta secuencia, el estudiante empieza con la secuencia 22, donde él extrae información de la tarea, información específica, de qué lugar vamos a medir, cómo lo vamos a medir, porque en la tarea nos dice que es con pies o pasos y debemos convertirlo a yardas después. Entonces, ellos van a tomar la decisión si empezar a medir la cancha con pies y pasos, que sería la secuencia 14, donde utilizan dos unidades de medida, o la S15, donde ellos deciden o solo irse por los pies o solo irse por los pasos. Entonces, cuando ellos ya tengan esto, pasan a la secuencia 13, donde realizan la conversión de unidades. Esta secuencia 13 resume un tanto lo que es el objetivo número uno, que se enfoca más en la conversión de unidades. Entonces, aquí ya hacen ese proceso de conversión para después en la secuencia 16 y 17 argumentar por qué es idóneo utilizar ese tipo de conversión y ese tipo de unidades que eligieron para convertir de pasos y pies a yardas. Y por último, en la secuencia 18, ellos comparten sus resultados. También, pasando a las ayudas de la tarea, precisamente de la tarea de dibujos a escalas, entonces nosotras realizamos como una pequeña clasificación, porque hay algunas ayudas que tienen muchas similitudes. Por ejemplo, entonces las resaltadas en amarillo, la ayuda 3942, comparten que pues se les sugiere al estudiante que revise o que resalte los datos que formula el problema. O sea, nosotros damos como la indicación y la guía para que el estudiante retome nuevamente el camino al que debe llegar y como que haga un alto y evalúe lo que ya lleva y pueda ir corrigiendo su proceso. Entonces, por ejemplo, en el error 93, que dice que el estudiante omite datos de la formulación de la tarea, entonces, la docente sugiere que vuelva a leer y resalte todos los datos que se proporcionan en la formulación para que todos puedan usarlos en su desarrollo. Otro grupo de ayudas puede ser las que se abordan en todo el grupo. Entonces, se puede presentar una situación en que un estudiante de un solo grupo eh, requiera que haya una ayuda por parte del docente o el docente identifique que el estudiante está incurriendo en un error y es un error tan común que puede tener todo el grupo, que puede hacer un alto en el camino de todos los grupos de la clase y abordar al grupo en general con discusiones, con ejemplos y de pronto con explicaciones para todo el grupo que permita que todos caigan en cuenta y puedan tener como ese aprovechamiento y esa oportunidad de mejora para que se den cuenta de cómo debería llevar el proceso. Por ejemplo, el, la ayuda 45 es proporcionar la explicación a todo el grupo del proceso que se debe hacer, pero con un ejemplo similar. Otro grupo de ayudas puede ser proporcionar un ejemplo similar donde se muestran o proporcionar ejemplos o contraejemplos de lo que no deben hacer. Y por último, hacer preguntas orientadoras. Entonces, estas preguntas hacen que el estudiante se cuestione y trate de argumentar sus elecciones y una pregunta puede conllevar a otra hasta que el estudiante identifique y por él mismo descubra que está incurriendo en un error y que por esa vía pues de pronto no le va a funcionar su proceso. Además, otro grupo no me salió en el ejemplo, en la tabla por cuestiones de presentación. Otro ejemplo de ayudas que tenemos es que interactúen entre los mismos estudiantes. Entonces, de pronto que ellos compartan la respuesta con otro estudiante o comparen los procesos y lleguen a un acuerdo de cuál es el proceso
es más válido y por qué. Entonces ellos se van a dar cuenta que su compañero tiene otro proceso y van a devolverse a de pronto a realizar una evaluación en donde está incurriendo en errores específicos. Por último, las Listo, Erika, modificaciones. muchas gracias. Bueno, gracias.